el Evangelio según Juan. Vamos a estar ahí en el Evangelio según Juan. Y si ya están conmigo en el capítulo 1, versos 1 y 2. Y también vamos a considerar los versos de ese capítulo 1, 29 y 30. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A sus letras dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vamos al 29. Estamos ahí en el capítulo 1, vamos al 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Les repito que quiero hablarles de la persistencia de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras estudiaba este tema, me daba cuenta que no se habla de esto casi, pero la Biblia está cargada de la persistencia de Cristo. Y usted dirá, ¿qué es la persistencia? Pues vamos a verlo aquí. La persistencia de Jesucristo se refiere a la creencia de que Jesús existió como la segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación, antes de hacerse humano, antes de hacerse hombre. Los que estudian un poquito la Biblia y sus derivados saben que esto tiene que ver con la teología. Cuando hablamos de Cristo estamos hablando de cristología. Y entonces la cristología, que es una parte de la teología sistemática, sostiene esta enseñanza cardinal, importante y fundamental de la palabra como una doctrina y la respalda muchos versos bíblicos. Si usted se pone a profundizar y a leer, comparar y hacer paralelos de ideas, de enseñanzas y de palabras, va a encontrar que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia nos habla de la persistencia de nuestro Salvador. Esta doctrina, ya dijimos que está respaldada en la palabra, dice que afirma que Jesús no fue creado. Oiga bien, ¿por qué se enseña esto de manera sistemática y de manera teológica? ¿Por qué? Porque quizá usted no lo sabe, pero si usted a partir de hoy lo investiga, en los siglos primero, segundo, tercero y cuarto después de Cristo, se cuestionó su divinidad, se cuestionó su persistencia y se cuestionó que Cristo era Dios. Y como se cuestionó esto, saben que en el concilio de Nicea se llevó este tema como debate, porque habían personas que decían que Cristo fue un hombre únicamente, fue una apariencia, como los que saben de informática podríamos decir que fue un holograma, que fue una imagen, o que fue un hombre que recibió dotes especiales como dones para hacer lo que hizo, que trascendió en la historia. O sea que muchos no validan que Cristo es Dios. Y por eso entonces existe esta enseñanza fundamental de la persistencia de Cristo. Porque a veces nosotros leemos la palabra y a veces no estamos comprendiendo a cabalidad lo que la palabra nos quiere enseñar. Y donde leímos, dice que en el principio era el Verbo. Esa palabra verbo, en el griego original de las escrituras, es logos. Logos, que significa palabra. Pero en nuestra gramática verbo es el que. Aquí tenemos maestro. Es un estado, es una pasión, es un movimiento, es una actividad, es una acción. O sea, lo que estamos diciendo
traducido a nuestro español, interpretando una lectura comprensiva, es que en el principio Jesús era esa acción. Cuando usted ve Génesis 1 y 2, usted está viendo una palabra que se repite mucho y es sea tal cosa, sea tal cosa, sea tal cosa. Y este sea es Cristo. Esta frase pronunciada al viento es Cristo mismo. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice Juan, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero para hablar de preexistencia, yo te tengo que hablar de existencia. Porque como algo preexiste y no existe. ¿Cuándo algo existe? Cuando vive, cuando aparece, cuando se demuestra y cuando se evidencia. Cuando algo existe, cuando se mueve. ¿Y qué dice Génesis? ¿Quién? Ahí estaba Dios y ahí estaba Cristo. El verso 26 de Génesis capítulo 1 nos dice la expresión hagamos. Hagamos, que lo que sabemos un poquito de la gramática, vemos que esto es plural. Es un verbo conjugado en el presente del indicativo, pero en la persona del plural, o sea, nosotros, hagamos. Y ahí vemos a Cristo. Y ahí estaba Cristo en la creación. Pero su preexistencia no se limita a la creación. Porque cuando yo te hablo de preexistencia, yo te quiero decir que Él es desde la eternidad, en la eternidad y hasta la eternidad. ¿Tú entendiste ahora? ¿Ahora entendiste esto? Te decía que desde Génesis hasta Apocalipsis tú encuentras la persistencia de Cristo. Y me voy a adelantar un poquito la película. Te voy a dar un spoiler de ese Juan llorando en el capítulo 5 de Apocalipsis, gimiendo, quebrantado y angustiado, diciendo: pero ¿quién va a ser que va a abrir estos sellos? Te estoy dando el spoiler, te estoy dando el adelanto de la película. Ya te hablé de Génesis, pero te estoy hablando ahora de Apocalipsis. Y ahí está la respuesta a Juan. A Juan, ese apóstol, por allá por finales del siglo I, 95, 96, año 95, 96, casi al 100, casi al cierre. Ahí Juan está viendo esta visión y ve unos sellos que él no ve a nadie que sea digno de desatarlo. Y ahí está Cristo en el capítulo 5 de Apocalipsis, presentado a Juan como el Cordero inmolado. Y ese es el Cordero del que el mismo Juan de Apocalipsis nos está hablando en el verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie podía hacer esto. Nadie podía comprender por qué Cristo sanaba a las personas y a veces no le decía que lo sanaba, sino que le decía: tus pecados te son perdonados. Solo lo podía hacer el Cristo preexistente. Pero quiero adelantarme. Mire, el concepto de preexistencia en la teología cristiana tiene 4 vertientes. Primero, que la existencia es eterna, ya te hablé de eso. Porque Jesús ya existía en la dimensión divina y no fue creado. Jesús no es parte de la creación. Jesús es el que creó. Oiga bien, muchos enseñan que Jesús es parte de la creación. Jesús es el que creó. Vamos a ver la segunda parte, que es que está unido con Dios. Está unido a Dios. Como la palabra de Dios, que es el Logos, ya te hablé de eso, era y es uno con Dios desde el principio. La tercera vertiente es que tiene identidad divina. La preexistencia refuerza la idea de que Jesús es Dios,
mismo, no solo un ser creado por Dios. Y es lo que resuelve, y yo te voy a invitar a que investigue un poquito el Concilio de Nicea. Es lo que el Concilio de Nicea resuelve: la cuestionante de la divinidad de Cristo. Y por último, preparación para la encarnación. La preexistencia de Cristo lo preparó para hacerse hombre y desarrollar su plan detallado en Isaías 53. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Fue desfigurado, dice la palabra, más inatractivo para que le deseemos, desechado y despreciado entre los hombres. A eso vino. Y por ser eterno, por ser preexistente, por existir en la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad, yo te quiero hablar que él no está sujeto al tiempo. Porque cuando algo es eterno, no está sujeto al tiempo. Bueno, hay dos términos que nos hablan de tiempo, que es Chronos o Cronos y Kairos. Jesús actúa en el Cairo, pero no está sujeto al Cairo. Jesús actúa en el Cronos, pero no está sujeto al Cronos. ¿Usted está conmigo o se fue? Usted puede alabar a Dios. Bien, yo quiero que ustedes vayan conmigo a Colosenses 1, 17 y 19. Cuando enseño y predico, me gusta que usted tenga la Biblia abierta. Vaya conmigo a estos versos porque vamos a ver la preexistencia de nuestro Salvador. 1, 17 al 19. Y dice así: y Él es antes de todas las cosas. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? Entonces antes es pre. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Está ahí ya, Jeffrey. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Quiero detenerme y subrayarte preeminencia. ¿Cuándo algo es preeminente? ¿Cuándo algo es preeminente? Cuando es más importante que cualquier otra cosa. Cuando otra cosa no puede estar por encima de eso. Entonces, Colosenses, el apóstol Pablo habla a los colosenses que Cristo es primogénito entre los muertos y es el que tiene toda la preeminencia. Aún la Biblia dice esto. Te recuerdo que en los siglos 1, 2, 3 y hasta el 4 se negó la divinidad de Cristo. Bien, pero yo quiero que tú vayas conmigo a Juan capítulo 8. Estoy en Juan porque Juan, me encantan los escritos de Juan. El que quiere profundizar teología, yo le recomiendo que lea el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. Porque Juan le gustaba estar cerca. ¿Usted sabía eso? Le decían, pregúntale al maestro, porque Juan estaba cerca. ¿Y sabe qué dice el libro de los Salmos sobre los que le gusta estar cerca? Capítulo 26, Julián. Que a los íntimos, 25:14, es el que da a conocer sus misterios, sus pactos. Entonces, ¿cuántos quieren estar cerca como Juan? ¿Cuántos quieren estar cerca del maestro como Juan? Bien, estoy en el 8. ¿Y sabe qué? No sé si usted se fijó que en el capítulo 8, verso 48 hasta el 59, el título de la perícopa es, ¿cómo dice el título ahí? La preexistencia de Cristo.
Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús siempre complicaba el diálogo a estas personas. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió. Y ahí es cuando Jesús la aplica, cuando le hablan de Abraham y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Estos son los escribas, los fariseos, los líderes del tiempo de Jesús, cuestionándolo. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, entonces aquí yo veo persistencia. Yo no sé si usted encontró persistencia, pero aquí, Stanley, yo veo persistencia. ¿Por qué? Porque dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Eso no tenía reparo en decirle su cosita a la gente. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, y aquí yo también veo persistencia, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham por allá, en el principio, el tiempo de los patriarcas. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Aquí yo veo persistencia. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, dígalo conmigo, yo soy. ¿Ustedes recuerdan el yo soy que le dijeron a Moisés? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por él en medio de ellos, se fue. Oigan lo que dice el mismo capítulo 8, pero el verso 37. Lo voy a leer desde el 37. Sé que soy descendiente de Abraham, porque ese era el problema de ellos. Alegaban eso, entonces Jesús lo confrontaba con eso. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo, y aquí yo veo persistencia, lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ustedes recuerdan a quién fue que él le dio, de quién era que ellos eran hijos, ¿verdad? Ah, bueno, usted sabe de eso. Pues bien, entonces vieron ahí cómo Juan nos presenta a Jesús persistente. Muy bien. Entonces ya vimos que en Juan capítulo 8 vemos a ese Jesús que dice que él fue antes que Abraham. Miren, en el credo niceno que les he hablado, se dice que Jesús, nacido del Padre antes de todos los siglos, se explica esto, y hay una expresión que el credo de Nicea establece, y es homousia. Homousia es homo, es igual, y ousia es esencia. Y lo que el credo de Nicea y el concilio de Nicea establecieron es que Cristo es la misma esencia del Padre, por cuanto no es parte de la creación. Algunos enfoques cuestionan la persistencia de Cristo. ¿Por qué? Porque no aceptan la Trinidad. Son enfoques unitarios que no respaldan la Trinidad. Solo creen en el Señor o solo creen en Jehová.
La persistencia de Cristo significa que Él aceptó y asumió con plena libertad el sufrimiento del que te hablé de Isaías 53. Bien, Isaías se consideró el quinto evangelista porque en el Antiguo Testamento es un libro profético, pero es el que más habla de Jesús en el Antiguo Testamento. Su profecía está encargada de Jesús. Del Jesús que nace, capítulo 9. Del Jesús que reina, capítulo 7, capítulo 11. Del Jesús que muere en la cruz, capítulo 40, 41, 53. Del Jesús que salva a partir del capítulo 60. Del Jesús que viene. De eso nos habla Isaías. Pero en el capítulo 6 de Isaías yo veo un llamamiento de Isaías. Pero hay una expresión que me llama la atención y es cuando Isaías dice, heme aquí. Pero yo quiero decirte que el primero que dijo, heme aquí, fue Jesús. El primero que dijo, yo voy y voy a redimir, fue Jesús. O sea, ahí hay una doble implicación e interpretación de ese llamamiento de Isaías. Bien, quiero que vaya conmigo a Colosenses 1:15 para decirte que Cristo es la imagen visible de Dios porque manifiesta al Dios invisible. Colosenses 1:15. Vamos a ver esto. Estamos hablando de Cristo preexistente. Bien, el verso 15 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen visible de Dios porque manifiesta al Dios invisible. Es la imagen de Dios no porque mediante Él se ve al Padre, sino porque mediante Él se puede conocer al Padre. Te explico. ¿Recuerdan esa gran pregunta de sus discípulos? Muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces le responde contundentemente y le dice: ¿tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido? Lo interpela, le responde así como de manera reprochándolo. Y entonces se le explica. Entonces te quiero decir que aquí Cristo no es la imagen de Dios en el sentido de que sea un parentesco físico, sino que a través de lo que Cristo vino a hacer, Él estaba dando a conocer al Padre. Y es lo que le explica, que lo que Él hizo y lo que Él hacía era dar a conocer al Padre. Por eso Él le reprocha: tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido. Pero ellos estaban en el mundo natural, en el conocer a alguien en el face, en la cara, y decir sí, se parece a fulano. Pero aquí el conocimiento que Cristo vino a traer y a mostrar del Padre fue su obra y su plan eterno. A través de su obra y su plan eterno, Él mostró el Juan 3:16. ¿Qué dice el Juan 3:16? Ahí mostró a quién. ¿A quién mostró Cristo cuando vino a morir? Mostró el amor incondicional del Padre, que dice que de tal manera que amó a Dios, amó al mundo, que dio que a su Hijo unigénito. Quiero irme al punto siguiente, que es que su propósito eterno antes de la cruz. El propósito de Cristo antes de la cruz era llevar a cabo la expiación, que era la misión exclusiva de Él. Su misión era pagar la pena por los pecados de la humanidad. La expiación, o sea, ponerse en lugar de los pecadores. Él, dice la palabra, que no conoció pecado, no hizo pecado, pero la palabra dice que Él ¿se hizo qué? Se hizo pecado. Se hizo pecador. Se hizo pecado. ¿Por qué? Porque llevó sobre sí, dice la palabra, el pecado del mundo. Jesucristo era el único que podía poner su vida voluntariamente y volverla a tomar. Él lo dijo y nadie lo entendió.
se lo dijo a Pedro y Pedro le dijo, pero ven acá, no hagas eso, maestro. ¿Cómo tú te vas a entregar? ¿Cómo tú te vas a dejar? No, nadie me quita la vida, yo la estoy entregando. Porque a eso fue que él vino, hermano. Parece que ellos ganaron, parece que Satanás ganó, pero más adelante les voy a decir por qué no. Sufrió espiritualmente para que los humanos fuesen hechos justos de Dios en él. Por eso es que dice la palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por esa fe que tenemos en Cristo hemos sido justos aunque no lo merecemos. Hemos sido salvados y rescatados aunque no lo merecemos. Su muerte fue el pago por los pecados de la humanidad. Porque ¿qué dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado es, tú merecías morir, yo merecía morir, pero Él dio su vida. Él fue el sustituto. Él fue cual ese cordero de Éxodo Levítico, de los primeros de la ley, de ese tiempo principal, sobre que el pecador ponía la mano y transfería la culpa. Entonces sobre él fue la culpa, dice la palabra. Él la cargó. Entonces su resurrección fue la garantía de la vida eterna. Y te vamos a hablar de eso en unos minutos. Su vida sin pecado y su misión redentora fue liberar a los seres humanos del pecado mediante su muerte en la cruz. Su vida sin pecado y su obediencia al Padre son la base de la salvación. Lo que Cristo hizo fue obedecer el amor incondicional del Padre al morir en la cruz. Vivió la vida que vivimos, sufrió como sufrimos y aprendió y creció como aprendemos y crecemos. Pero Él sufrió más que tú y que yo. ¿Por qué? Porque recibió 39 azotes del látigo romano. Sus sienes fueron clavadas con una corona de espinas. Le dieron a beber vinagre. Clavaron una lanza en su costado, de la cual vertió agua y sangre. Y duró muchas horas desangrándose con sus manos clavadas y sus pies. Eso lo hizo por ti. Eso lo hizo por mí. Eso lo hizo por la humanidad. Quiero hablarte de la reconciliación. Eso fue lo que Él vino a hacer. Ese Cristo persistente, ese Cristo eterno, vino a reconciliar al mundo para que pudiéramos ser salvos. Y quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios 5:19 y veamos ahí cómo Cristo hizo este trabajo y cómo lo demanda de nosotros. ¿Cuántos han estado enemistados con alguien, con algún amigo, con algún familiar? Los hijos a veces le dicen a los padres, enemiguito, no me hables porque tú no le quieres dar algo, porque no lo complaciste. Pues dice la palabra que el que se hace amigo del mundo es que nosotros éramos enemigos de Dios. Y a través de Cristo fuimos reconciliados. Bien, estamos en 2 Corintios 5:19 para hablarte de esa misión reconciliadora de Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pero me gusta esta parte, porque a veces a nosotros nos encanta que nos den, que nos regalen, Magdalena. Pero ese regalo tiene condiciones. Y aquí lo dice. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y dice la oración modelo. ¿Usted se la sabe? Sí, pero no es desde el principio que yo creo que usted. Es la que dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está la reconciliación que nos encargó Cristo.
a veces nosotros no queremos perdonar a nadie, pero si queremos gozar del perdón de Dios, si queremos decir, ay Señor, yo soy tu siervo, líbrame, que tal cosa no me acontezca. Pero yo no le quiero dar el perdón a alguien. Y me voy más lejos. A veces lo que le predico es juicio y no le predico el Juan 3:16. Porque a mí no me interesa que nadie se convierta. ¿Usted ha visto gente que no le interesa que nadie se convierta? No lo dicen, pero su mensaje lo dice. Porque mandan a todo el mundo para el estado final del castigo. Y no le dicen que existe Juan 3:16, que Jesús habló con Nicodemo acerca de ese nuevo nacimiento. No le explican nada de eso. Entonces dice que nos encargó a nosotros, ¿qué? Nos encargó la reconciliación. Eso está en 2 Corintios 5:19. El sacrificio de Cristo es central en la fe cristiana. La muerte de Cristo en la cruz nos permite vivir libres del pecado con la esperanza de la vida eterna. Que dice Jesús, que el que cree en Él, pero el que el Hijo del Hombre liberta, será verdaderamente libre. La muerte de Cristo nos permite ser libres del pecado. Y quiero hablarte de este sacrificio de Cristo, de ese Cristo persistente que te transforma, que me transforma y que nos transforma. El sacrificio de Cristo nos invita a renacer por la fuerza del Espíritu. Ya te hablé de ese Nicodemo que no entendía esto. Y a entrar en un ámbito nuevo que Él, Jesús, llama su reino. Él nos invita a su reino. ¿A través de qué? A través de su muerte, a través de su sacrificio. El sacrificio de Cristo nos transforma y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y sabiduría. La reconciliación con Dios nos llama a perdonar como hemos sido perdonados, amar como hemos sido amados y a buscar la paz. La participación en la cena, en la Santa Cena, en la Cena del Señor, es un símbolo tangible del sacrificio de Cristo por nosotros. Y dice en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 11, que cuando hacemos eso, hacemos memoria de ese sacrificio. Y esa memoria es como una forma de gratitud a Él y a su nombre y a su preeminencia y a su divinidad. Ahora, te decía ahorita que se pensaba que ellos ganaron. Se pensaba que ellos, los que dijeron crucifíquenlo, ganaron. Pero quiero que vayas conmigo a Juan 11:25 para que tú veas un Cristo que demostró la resurrección. Se la demostró a sus amigos. ¿Recuerdan ahí cuando las hermanas de Lázaro le reclamaron, lo encontraron en el camino? Oye, pero tú debiste venir antes. ¿Por qué no llegaste antes? Porque ellas conocían al que sanaba, pero él le estaba preparando para que conocieran al que resucitaba. Ellas sabían que él sanaba, pero él los estaba preparando para llevarlos a otro nivel. Ellas habían escuchado las enseñanzas, pero no habían visto al Jesús que dijo: Lázaro, sal de ahí, muchacho, que te voy a dar unos días más. Desátenlo y déjenlo ir. En ese capítulo 11 de Juan, versículo 26, Él le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero, pero Él quería que tú creyeras. María, Marta, que tú creyeras que estabas a punto de ver un milagro diferente al que habías visto. Habían oído hablar del que sanaba al paralítico, el que daba vista al ciego, pero estaban a punto de ver a la resurrección misma
resucitando a su hermano. Ese es el Cristo persistente. No lo podía hacer cualquier hombre. Tenía que ser eterno. Para hacer la resurrección y la vida de la que él afirma en el capítulo 11, tenía que ser eterno. No se asusten, les digo. Vamos a Marcos 16:6. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Estoy hablando del persistente que resucitó a Lázaro, pero ahora te voy a hablar del que después que murió, que él lo dijo en varias ocasiones y en varias formas y metáforas de que iba a ser levantado. Dice aquí, ha resucitado. No está aquí, le dice el ángel. Miren el lugar donde lo pusieron. La victoria de su resurrección y su gloria eterna. El Cristo persistente obtuvo la victoria sobre la muerte. Ahora yo te pregunto, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Yo quiero que tú te hagas esa pregunta a ti mismo y quizás te lo responda susurrándote. ¿Por qué es importante que Cristo resucitara? Prueba que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. Confirma que no tuvo pecado. Confirma las profecías del Antiguo Testamento. Da esperanza de vida eterna a los creyentes y abre el camino a la resurrección en el día postrero de la que hablaban Marta y María. Cuando Jesús le habló, esa resurrección al final de los tiempos. Esta resurrección es la que abre la puerta a la vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Los creyentes que han dormido o que han muerto igualmente resucitarán. En Primera Tesalonicenses estamos para decirte esto. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. La resurrección es un recordatorio de que este mundo está para algo mejor. La resurrección inspira a imaginar una sociedad más armoniosa y compasiva. La victoria de Cristo sobre la muerte. Primera de Corintios 15 es un relato hermoso y bello que nos muestra la victoria de Cristo sobre la muerte. Capítulo 15, 1 Corintios, versos 55 en adelante, vemos esas preguntas que el apóstol relata. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué pensaste que lo habías derrotado? Soy yo parafraseando. ¿Por qué pensaste que ese Cristo no podía levantarse? ¿Por qué no creíste? Eso soy yo, Alcibiades, parafraseando esto. Porque estas preguntas se le hacen a la muerte, dándole a entender que hay victoria. Que hay victoria en Cristo Jesús. Y esa victoria que Cristo tuvo la transfirió a nosotros. Porque hay una esperanza. Hay una esperanza que si tú mueres en Él, vas a resucitar en el día postrero. Y tu cuerpo va a ser glorificado como el de Cristo. Primera de Pedro nos dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Esa es la importancia de la resurrección. La esperanza que tú y yo albergamos de que vamos a reinar con Él. De que vamos a ser levantados. 2 Corintios 14:15 nos dice, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Se necesitó uno que fue digno, como te hablaba al principio, para que muriera y todos murieran. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Lo que nos invita es a vivir para Cristo. Lo que te he hablado es ¿por qué? Porque te estoy invitando a vivir para Cristo.
quiero terminar con esto, con este punto. Vivir centrado en el Evangelio. Podemos aprender acerca de Jesucristo y su Evangelio y seguir su ejemplo y guardar sus mandamientos. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15, 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, dice el apóstol, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20 dice esto. Pero termino diciéndote lo que dice 2 de Corintios 3:18, que es la invitación que te quiero hacer. A parecernos a ese Cristo eterno. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Esa imagen de la que te hablé en Colosenses, que era Cristo, la imagen del Dios mismo, como el Espíritu del Señor. Cristo persistente. Dios te bendiga, Dios te guarde.